Hebreos 7:3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Ok, gracias. Este versículo está comparando a Cristo con el rey de Salem. Bueno, no tenía el rey genealogía, entonces dice sin padre, sin madre. Obviamente un ser humano, hablando del rey de Salem, él tuvo papás, pero está diciendo, pues muy importante en ese tiempo, el tener la genealogía, muy importante. De hecho, vemos la genealogía de dos perspectivas de Cristo en dos diferentes evangelios. Muy importante, pero entonces no lo tiene archivado. Entonces básicamente está diciendo sin padre, sin madre, sin genealogía. Pero en cuanto a Cristo, sí es verdad. Así es como Él es el antitipo o el cumplimiento de la sombra. Él está causando la sombra. Esa es la diferencia entre tipo y antitipo. Entonces dice Cristo, sin padre, sin madre, sin genealogía. No tienen comienzo, no tienen principio de días, no fin de vida. Ahora, Belén, una creación. Si no es Dios, no puede ser creador, tampoco puede ser redentor, porque sencillamente para poder ofrecernos la salvación, tiene que ser un sacrificio de esa forma, de Dios hombre o hombre Dios. Entonces, si no es Dios, si no es Dios, si fue creado, entonces quedamos sin redentor. Ahora vamos a ver a Cristo en su estado preexistencia. Sus propias declaraciones sobre su estado preexistente existen en varios diferentes pasajes. Vamos a ver, ahora, vimos uno ayer, donde Cristo dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces podemos brincar eso. Pero vamos a ver otro. Siguiente persona, si quiere leer Juan 17:5. Juan 17:5. Juan 17:5. Okay. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ok, eso es una observación muy importante. Antes que el mundo fuese. Ok. Ahora, podemos hablar de la creación de ángeles y de otra creación, pero dice antes que el mundo fuese y corresponde con la relación que había disfrutado aún desde el principio. Entonces, varios versículos que nos informan de su preexistencia. Ahora, también en cuanto a las riquezas que siempre había disfrutado, era rico en amor de hogar. ¿Alguien quiere leer Juan 17? Vamos a ver los versículos 23 y 24. Siguiente persona, Juan 17, 23 y 24. Juan 17, de 23 al 24. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ok, muy bien. Eso habla de la relación antes de la creación del mundo y dice Padre, eso es una relación entre Padre y Hijo. También vemos la interacción entre las tres, como habíamos mencionado en Génesis, pero aquí enfocándonos en Cristo, en su relación. Y también dice, es uno en Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Uno en esencia, pero también en actitud y propósito. Este es otro versículo que ataca
las sectas falsas que rechazan la deidad de Cristo, pero no hay otra manera de explicarlo, porque cuando él hacía estas declaraciones, los fariseos entendieron lo que estaban diciendo, por eso querían matarle, porque ellos entendieron que sí estaba asignando para sí mismo deidad. Entonces no podemos decir después que una secta falsa quiere cambiar el contexto de un versículo. Era rico en recursos del hogar. Vemos posesiones y también autoridad. Vamos a ver otros pasajes de la autoridad. Entonces los versículos están ahí para su beneficio, para leer después. Cristo en las edades antiguo-testamentarias. ¿Se acuerda que hablamos de Cristo predicando de sí mismo desde el principio? Tenemos Cristo mencionado, enseñado, profetizado, pero también vemos teofanías. ¿Qué es una teofanía? Teo de teos, ¿okay? Son donde Cristo aparece antes de su encarnación. Hay otro término, un sinónimo de teofanía. Es donde Dios aparece antes de la encarnación de Cristo. Pero hay otro término que básicamente es un sinónimo, es la palabra cristofanía. Nada más en lugar de teos, es Cristos. Teofanía, cristofanía. ¿Por qué? Porque cuando Dios aparece así en forma humana, es Cristo. Ahora, forma, tenemos que entender que utilizamos forma en dos diferentes maneras. Forma como aparece y otra forma en como utilizamos cuando hablamos de una metamorfosis. Cambia el forma y es de lo que cambia es. Entonces aparece como un ser humano con estas teofanías. Pero en su encarnación toma forma de hombre y forma en el sentido que llega a ser, otra vez sin perder su deidad, pero fue hecho. Eso es lo que vamos a ver esta noche cuando hablamos de su encarnación. Entonces no tenemos que ver Filipenses 2:7 ahora. Pero eso es la diferencia entre la teofanía y la encarnación. Entonces aquí tenemos ejemplos donde Cristo aparece aún antes de su encarnación en forma de hombre. Y lo hace, por ejemplo, apareció a los patriarcas, a Josué, Sadrach, Mesach y Abednego. Voy a leer este versículo rápido de Daniel. Donde dice, está reconociendo a los tres que fueron lanzados. Y dice, veo 4 varones sueltos que se pasan en medio del fuego. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Básicamente, el rey reconoció algo distinto de ahí. Nabucodonosor, voy a leer un poquito del contexto. Porque Daniel 3. Nabucodonosor lo vio, y en el versículo 26 llamó a Sadrach, Mesach y Abednego y dice, siervos del Dios Altísimo, salid y venid, y reconoció algo distinto con esta cuarta persona, y básicamente era Cristo, y le reconoció como distinto de los otros. La Biblia no dice cómo, pero dice semejante a hijo de los dioses. Okay. Eso fue el Hijo de Dios, fue Dios el Hijo. Ok, rápido, vamos a... cuando llegamos a un estudio, si quiere quedar ahí un poco más tiempo, avísame. Pero también hay varias lecciones que quiero lograr cubrir.
Entonces vamos a avanzar, vamos a brincar el estudio 3, porque vamos a ver este estudio en el servicio, en el culto en la noche. Entonces vayan al capítulo o estudio 4. Ahora nota por la sección de versículos que la hoja antes del estudio 4 es donde tienen los versículos. Entonces si les pido leer un versículo, no será la hoja después, es la hoja antes. Lo usé para aprovechar del espacio en la hoja que tienen los versículos del estudio 3. Pero la niñez de Cristo, otra vez muy poca información. Mencioné las leyendas apócrifas. Tenemos información, datos sobre su hogar en Nazaret. Era una villa chiquita. Pueden leer el pasaje. Con una familia de por lo menos 9 miembros. Nombra, por ejemplo, Jesús, Jacobo, Judas, María, José y María, los padres, Simón, y luego dice lo demás, son sus hermanas. Entonces varios miembros ahí. Eso es importante porque, especialmente en un país donde hay mucho catolicismo, ¿por qué sería importante saber que tenía hermanos? Muchas veces aspectos de catolicismo están ligados con la enseñanza sobre María, sobre ella, sobre su nivel de, podemos decir, control sobre Cristo. Hay países gobernados por catolicismo donde básicamente involucra a María en la Trinidad. Dice que es la co-redentrix o la co-redentora, y básicamente pinta a Cristo como enojado, como una actitud humana. Ya vimos que eso no es así, pero es la mamá que calma este Dios a veces enojado y frustrado. Okay? Pero hay varios aspectos de la creencia de los católicos que van ligados. Y uno es que habla de la virginidad perpetua de María. Y de hecho, no sé si han escuchado de la concepción inmaculada. Dicen que ellos corresponden no a Cristo, pero a María. Básicamente que ella no había pecado. Pero podemos ver por la misma narración que no es así, y no hay pecado en una mujer teniendo relación física con su esposo, pero pues niega que tuvo hermanos. Y de hecho la Biblia dice que José no conoció a María hasta después del nacimiento de Cristo. Entonces sí, tuvieron relaciones, tuvieron hijos. El desarrollo de Cristo fue natural. Él aprendió a leer y a escribir. Podemos ver los ejemplos de eso. Fue natural en ese sentido. Podemos decir que él tuvo que aprender a gatear, a caminar. Su desarrollo fue natural en ese sentido. Su educación fue la Biblia, el Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco. Él habló varios idiomas. Podemos ver que habló hebreo, arameo, y como una mezcla, porque Ciro Caldeo, cuando estaba en la cruz, gritó lo que era el idioma más conocido a él, más familiarizado en su nacimiento, cuando dijo Eloi, Eloi, lama sabachthani. Vamos a ver eso después. ¿Okay? Entonces, poca información de su niñez, pero suficiente para lo que necesitamos saber. Cristo como joven. Tenemos la narración de un viaje, y luego José y María no saben dónde está en el templo, y dice en el versículo 52, está en medio de otros versículos, voy a
Voy a leerlo. 49 dicen, les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces vemos este descubrimiento y luego la respuesta oculta para ellos. Pues quedaron ahí pensando en eso, pero demostró obediencia a sus padres. Nota versículo 52, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los demás. Entonces, cuando pensamos de su desarrollo, no debemos decir, pues Cristo no entiende mis circunstancias, porque Él nunca pasó por lo que yo había pasado. Pues, ¿por qué dices eso? Él tuvo que aprender. De hecho, desde el principio, estaba envuelto en ¿qué? Pañales. Tuvo que aprender, como nosotros, muchas cosas. Él no utilizó sus poderes para brincar, pues quiero músculos, pero no quiero hacer ejercicio. Ok, entonces, no. Su desarrollo fue natural. De hecho, fue parte del cumplimiento de ser el sacrificio perfecto. Se humanó y cumplió la ley. No obedeció la ley, cumplió por nosotros. Okay. Ahora, relacionado con eso, porque mencioné su trabajo, la ocupación, eso es el estudio 6. Okay. Todo lo que sabemos directamente de la ocupación de Cristo. ¿Alguien quiere leer Marcos 6:3? Es el estudio 6. Siguiente persona que tiene el micrófono. Ok, él. De hecho está en el mismo bosquejo, justo ahí. Entonces, justo después de la palabra carpintero, tiene Marcos 6:3. Okay. Dice estudio 6 y luego todo lo que sabemos, siguiente renglón. Sí. Sí, no es... ¿Quiere leerlo? Es la parte de abajo. Sí, está fuera del lugar, sí. ¿No es este el carpintero hijo de María, hermana de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Dice, estaban de él. Ok, y uno pues menciona a sus hermanos y hermanas, y también dice, no es el carpintero. Este fue el oficio, sin duda, de su papá, pero podemos decir que todo lo que hizo, ¿se acuerda? La simetría en carácter era noble, era perfecto en cada aspecto, entonces podemos decir que su trabajo era trabajo perfecto. Imagino que tenía fama por lo que hacía. El carpintero, podemos decir que probablemente trabajó con más de madera. Quizás parte de su trabajo fue semejante a un albañil, pero del trabajo que hizo era trabajo perfecto, no hizo cosas a medias, el trabajo era sincera, en ese sentido, como utilizaron la palabra sincera aquel entonces. Viene de personas que hicieron jarras y a veces personas que hicieron trabajo a medias lo taparon con cera. Imagina que trabajando con madera hay diferentes colores después de cortarlo. Hay una madera que se llama palo fierro en México y hace figuras. Es muy, muy difícil cortarlo, pero lo hacen pesa pero para que brille
aplica un barniz para cambiar el color y es muy semejante a lo que hicieron personas que no hicieron trabajos a medias, que querían vender producto incompleto o imperfecto. Lo pusieron cera ahí para taparlo y luego algo para taparlo, para tapar el color y mezclarlo con el color de la jarra. Pues el tipo de trabajo que hizo Cristo era perfecto. No tenemos más información, sería interesante. Hay personas que compran madera o muebles hechos hace siglos, pues sería interesante ver algo que Cristo hizo, pero no lo tenemos. ¿Alguien sabe por qué? Quizás la razón principal porque no tenemos, no sabemos lo que construyó o lo que hizo y no tenemos ejemplos de eso. Hubiera sido interesante, ¿no? Pues ¿dónde está la serpiente de bronce? ¿Dónde está el arca del pacto? ¿Qué hubiera pasado si todavía hubiéramos tenido estos objetos? Sin duda alguien hubiera adorado. Okay. Entonces adoramos a Dios. Y nos dejó su creación. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Como dicen Romanos, estamos viendo lo que Dios hizo. Entonces sí podemos beneficiar. Y aún así, tristemente, hay gente que adora a la creación. Una vez fui a las pirámides en la Ciudad de México y subí durante el tiempo de equinoccio. ¿Es la palabra? Equinoccio. Equinoccio. Ok. Donde el sol está puesto en cierto. Ok. Entonces los que estaban. No es donde está, es cierta temporada donde el sol no está tapando, pero no me acuerdo. Pero cierto clima, cierta temporada donde el sol es más fuerte, creo que 1 o 2 veces al año. Entonces los que estaban adorando al sol subieron conmigo. Me causó un poco estaba un poco preocupado por subir cuando los que estaban adorando al sol subieron ahí. Pero Dios hizo todo lo que hizo fue perfecto. Sacó fuerza física para servicio futuro. Pensamos en Cristo aguantando todo ese sacrificio que hizo por nosotros. Entonces estamos hablando de un hombre que en verdad y hay una sección aquí. ¿Se acuerda anoche cuando estaba hablando de credos? Y credos corresponde con ataques a la Biblia y las enseñanzas de la Biblia en ese momento. Y por ejemplo, el credo doctrinal de la universidad donde estudié, alguien escribió a la luz de ataques de estas áreas. Y hay una sección aquí sobre la masculinidad de Cristo, porque aquel entonces cuando el autor escribió el libro, tenía la idea muchos de Cristo como un poco femenino. Y hasta hay a veces películas que describen eso, pero para hablar de un hombre que aguantó la cruz por nosotros, yo digo, y vamos a ver más tarde, que yo digo que Dios le dio el poder para sobrevivir la ira de Dios que un ser humano normalmente no puede aguantar. Él sufrió la cruz y muchas personas murieron en la cruz, pero también recibió la ira de un Dios airado, justamente airado. Pero es la ocupación de Cristo. Ahora tenemos el bautismo de Cristo. Eso es el estudio 7, es la misma hoja que tiene
a Cristo, el trabajo, el oficio de Cristo, ocupación. Ahora el bautismo. Ahora, antes de seguir, ¿alguien tiene preguntas en cuanto a eso? La Biblia no entra en muchos detalles, pero sí habla de dónde nació, dónde creció, un poco de su niñez, de juventud y de su oficio. Ahora, pero aquí es donde tenemos el comienzo de entrar en detalle sobre Cristo, porque ahora es la entrada en su ministerio terrenal de 3 años. Entonces comenzamos a ver el bautismo de Cristo, el rito de bautismo. El bautismo como rito había existido. Por ejemplo, Juan estaba bautizando a ciertas personas y las personas que estaba bautizando no le vieron y dijeron, pues ¿qué está haciendo con estas personas? Estaban metiéndolos en el agua, ¿qué está haciendo? No entendieron el rito, una entrada y las sectas falsas lo usaron para una entrada en su grupo, en su sistema. Y fue una identificación, y de hecho nosotros, ahora cuando hablamos del bautismo, ¿qué es? Es una identificación, no para poder recibir la salvación, es para comunicar, es una manera externa para comunicar con otros lo que Cristo ya había hecho por nosotros. Pero en cuanto al bautismo de Cristo, lo hizo era parte de cumplimiento, de ser el sacrificio perfecto. No lo hizo. De hecho, Juan dijo, cuando algunos le acercaron, dijo, no, muéstrame fruto de arrepentimiento. No, Cristo no tuvo nada de que arrepentir, pero lo hizo para cumplir con este proceso, también para identificarse con el hombre de pecado. No como por pecar, pero en cuanto a este acto. Nota alguien, la siguiente persona, si quiere leer Mateo 3:15. Y el contexto es, el contexto es cuando básicamente Juan dice, ¿por qué? Porque yo bautizo a usted debe bautizarme a mí. Okay. Sí. Mateo 3:15. Jesús no hizo nada que requirió arrepentimiento para sí, pero sí cumplió con este acto de obediencia justa. Muy bien, gracias. Ahora, ¿podría podría ir a la siguiente hoja? Y hay un versículo ahí. ¿Podría leer eso? Mateo 3:15. Sí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo. Ok, entonces eso es una señal de la razón por que él fue bautizado. También corresponde con la identificación del hombre que debe arrepentirse de sus pecados. Otra vez, él no fue pecador, pero también fue el arranque de su ministerio, la entrada en la era mesiánica, señalaba algo que iba a pasar en el futuro. También correspondía con el ver a él como el Mesías, y de hecho vamos a ver en un momento la aprobación de eso a través del Padre y del Espíritu Santo. Ahora, unas implicaciones que había mencionado ya, su identificación con la humanidad, Hebreos 2:17, siguiente persona.
Okay, hermanos, si podría leer, es el versículo después de lo que acabamos de leer, Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Okay, muy bien, gracias. Correspondía con su oficio mesiánico, como mencionamos. También podemos podemos decir que fue una aprobación del Padre de los años de silencio, estos 4 años, donde no tenemos profeta desde Malaquías hasta este momento. Y sí, es interesante qué pasó durante estos 400 años de silencio. En el templo comenzaron a guardar los rollos, los manuscritos, las copias del Antiguo Testamento, también de otra literatura, pero comenzaron a desarrollar interpretaciones y prácticas, pero aquí tenemos la aprobación del arranque del ministerio de Cristo por medio de Dios mismo. Vamos a ver eso. También fue lo que fue parte de su ungimiento para servicio. Lucas 3:22, creo que es hermano segundo, vamos a seguir, ¿cómo se llama? No es hermano segundo, es hermano, ok, sí. Sí, creo que no hemos terminado con esta fila. Con Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Okay. Y aquí es una observación importante sobre las 3 personas de la Trinidad involucrado aquí en esta obra de mediación, de lo que Cristo estaba haciendo, cumpliendo la ley por nosotros. Cristo identificándose con la humanidad, okay, eso es Cristo en el agua, el Padre abriendo el cielo, y luego el Espíritu Santo descendiendo. Entonces aquí tenemos, si alguien dice, pues no hay evidencia de la Trinidad en la Biblia, pues aquí es un ejemplo. No es el único, hay muchos, pero aquí es donde tenemos el arranque del ministerio de Cristo y comienza con este acto, este bautismo. Ahora también, y entonces hemos visto que su encarnación, el nacimiento normal o natural, y vamos a ver más de la encarnación esta tarde, pero su desarrollo, su crecimiento fue natural y lo estaba haciendo, viviendo sin pecado, siendo perfecto. Entonces, ¿se acuerda que los sacrificios que hicieron en el templo tuvieron que ser sacrificios ¿qué? Sin mancha, ¿ok? Entonces, él estaba viviendo una vida perfecta para hacer el sacrificio perfecto. Y de hecho, Juan lo reconoció cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios. Él entendió que Cristo era el antitipo del tipo. Ahora, ¿qué significa eso? Que Cristo estaba causando la sombra. El tipo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, era como algo que prefigura una sombra. Veo una sombra ahí, pero la sombra, lo que tiene sustancia es permanente, es lo que está causando la sombra, son las rejas o la puerta ahí. Ahora, estos sacrificios del Cordero Perfecto, estos sacrificios eran sombras de Él que iba a venir, Cristo. Okay? Y Cristo fue el sacrificio perfecto. Y vamos a ver más tarde que los judíos eran sin excusa.
Porque cuando vemos la sombra, reconocemos la venida de lo que causa la sombra. Y sí no es exactamente como como lo que causa la sombra, pero es semejante, suficiente para reconocerlo. Entonces cuando vemos a Hebreos y está hablando de sumo sacerdote, el sumo sacerdote no fue un tipo, cada sumo sacerdote, cada individuo que tomó este oficio era un tipo imperfecto, porque estaba demostrándonos la imperfección. De hecho, cada sumo sacerdote, antes de hacer sacrificio para otros, tuvo que hacer sacrificio para sí mismo antes de poder hacerlo. Pero Cristo es el sacrificio perfecto, el sumo sacerdote perfecto, el cumplimiento perfecto de todo lo que había tipificado. Entonces, perfecto y también necesario, todo lo que estaba haciendo para hacer el sacrificio perfecto, también lo que era necesario para hacer eso era la tentación. Porque también en Hebreos dice que sufrió lo que nosotros pasamos, pero sin pecar. Y vamos a ver eso en el estudio 8. Vamos a tomar un receso, breve receso, porque terminamos a la 1. Pero cuando regresamos vamos a cubrir el 8 y cubrimos 9 ya, el 8 y 10, porque corresponde con su humanidad. Y vamos a ver si cubrimos 11 también, pero por lo menos 8 y 10. ¿Ok? Vamos a tomar un receso de 3 minutos. Creo que café y como 3 naranjas por ahí. Está bien, voy a subir. Entonces entra por aquí. Y es igual a la de la noche en toda la tierra. Entonces creo que los seguidores del sol suben ahí porque es 2 días al año cuando pueden ver el sol más que cualquier otro día. Bueno. Ok, vamos a volver a las notas. Vamos a ir al estudio 8, la tentación de Cristo. Vamos a invertir un poco de tiempo aquí. Nota la soberanía de Dios desde el principio. Siguiente persona, si puede leer Marcos 1, 12 y 13. Vamos a ver la tentación de Cristo, pero vamos a ver algo en cuanto a el control de Dios sobre el asunto. Okay. Entonces tenemos el estudio 8 y luego la sección de versículos. Son 2 páginas del estudio 8 y luego la página de versículos. Sí, es el estudio 8 y luego voltea 2 páginas. Es el estudio o versículo. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían.
Ok, gracias. Muy, muy importante ahí. ¿Qué es lo que notamos sobre la soberanía de Dios ahí? Sobre el control de Dios. Cristo fue tentado. ¿Cómo es que podemos ver el control de Dios, la soberanía de Dios? Cristo fue tentado por Satanás. ¿Eso fue algo inesperado por Dios? ¿No sabía? ¿Qué dice Marcos 1, 12 y 13? Sí. Entonces, ¿quién estaba en control? Aún de la tentación de Satanás. Dios estaba en control. No es que algo pasó y Dios dijo, bueno, no sabía que eso iba a pasar, pero yo sé que el hijo va a defenderse bien. Tampoco fue, pues sabía que iba a pasar, entonces voy a hacer algo al respecto. No, el Espíritu le impulsó, el Espíritu estaba en control. Ahora, algo importante para notar es que tenemos un intentador personal. No fue una personificación de maldad, sino un ser malo. Eso es importante porque algunas personas niegan la existencia del infierno, de los demonios. Dice que nada más un mal humor, mala situación, maldad en general. No, fue Satanás que le tentó. Hay otras personas que van al otro extremo, que habla del demonio de gripa, demonio, quizás ahora hay un demonio de otras enfermedades. No es un demonio que tiene que correr. Entonces hay que entender lo que dice la Biblia en cuanto a los demonios y no ir a un extremo ni un lado ni otro. Y otra observación importante es en cuanto a la diferencia entre el lugar donde el primer Adán cayó en la tentación y el lugar donde el segundo Adán. La Biblia habla de Cristo como segundo Adán. Y tenemos que entender el ambiente. Aquí dice, niega la doctrina de las inmediaciones. Otro nombre de esta enseñanza es de medio ambiente, de enseñanza sobre las circunstancias. Básicamente es un argumento psicológico que dice que el culpable del pecado de una persona son sus circunstancias y entonces tenemos que aceptar que un niño no es culpable porque su familia fue así. Bueno, sus papás tienen culpa, pero también el hijo. Hasta la Biblia dice que el hijo, el culpable, va a pagar por lo que hace. Y note el ambiente. ¿Qué fue el ambiente del primer Adán cuando pecó? ¿Qué tipo de ambiente? ¿En el paraíso? Sí, en el paraíso. ¿Qué malo tenía? ¿Qué es lo que no tenía para comer? ¿Qué es lo que no tenía para dormir? ¿Durmió? Sí, estaba durmiendo bien a gusto. Tenía un maestro y dice que muchas personas que no están durmiendo bien, dice, bueno, cuando tienes cansancio, cuando está cansado, pues toma una siesta. Su solución no siempre es posible. Pero vemos la circunstancia de Adán. Vivió en un paraíso, literalmente. A veces usamos el paraíso para hablar de un buen lugar. Este es un paraíso, mira todo lo que tenemos. No es el paraíso. No es el cielo, no es
no es el huerto de Edén, que básicamente era un paraíso. Era una situación perfecta, pero pecó. Ahora vamos a ver a la situación de Cristo. Él pasó por mucha tentación después de estar en ayunas por 40 días. Algunas personas matarían si no tienen comida en 2 días. ¿Okay? Pero 40 días sin comer, sin beber, y estaba en una situación donde Satanás misma le estaba tentando directamente, vez tras vez, hasta Satanás utilizando la escritura. ¿Okay? Entonces no podemos culpar a las circunstancias por nuestra mala conducta. No podemos decir, pues, no, tienes que entenderme, soy de ese trasfondo. No, nota lo que había experimentado en esta tentación. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado 40 días sin comer? Quizás 1, 2, quizás 3 días, pero 40. Y en su naturaleza, siendo más sutil, o más su cuerpo siendo más dispuesto, si podemos utilizar la palabra dispuesto. Era un hombre perfecto, no tenía naturaleza pecaminosa para tentarle, pero fue tentado en cada área. Nota lo que dice Hebreos 4:15. Siguiente persona. Si quiere leer. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de ánimo sería para nosotros, o es para nosotros, saber que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza? Y vamos a ver las 3 áreas en que podemos ser tentados, y Cristo fue tentado en estas 3 áreas. En cuanto a su deseo de disfrutar algo, nota 1 de Juan 2:16 en 2 diferentes revisiones. Hermana, si podría leer 1 de Juan 2:16, pero 2 veces. Uno es según la Reina Valera antigua y el otro es la 60. Primera de Juan 2:16, Reina Valera 1909. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Reina Valera 1960. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Muy bien, gracias. Entonces podemos ver estos como sinónimos. Los deseos de la naturaleza pecaminosa podemos también llamar concupiscencia. Entonces, apetito. Fue tentado en cuanto a su apetito, es el deseo de disfrutar en algo, y no hay nada malo en querer disfrutar algo. Pero en cuanto al plano físico, no es bueno desear algo fuera de su lugar, fuera de su tiempo. Por ejemplo, no es bueno querer una posesión de otra persona. No estoy hablando de, pues está vendiéndolo, yo lo quiero, yo lo compro. No, él lo tiene, yo lo quiero tener, en lugar de él. O disfrutar, por ejemplo, en el contexto de matrimonio, disfrutar lo que es bendecido en el matrimonio, pero quererlo fuera del contexto de matrimonio. Entonces podemos ver que el apetito natural
está bien si es en su contexto, pero si está fuera de eso, entonces sí es pecado. Nota esa tentación que aguantó. Ahora, tengo los pasajes paralelos, vamos a leer nada más uno de los pasajes. Entonces vamos a ir a Mateo 4, 2 a 4, siguiente persona, creo que aquí. Vamos a leer Mateo 4, 2 a 4. Sí, nada más hasta 4, porque el otro corresponde. Vamos a leer lo demás después. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino él, el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, gracias. Entonces aquí Satanás le estaba tentando en el área del apetito. Era de buscar independencia indebida o independencia inapropiada del Padre. Y es interesante que Satanás, cuando vio que Cristo estaba respondiendo con la Biblia, él lo intentó también, pero vamos a ver cómo respondió Cristo. Y eso es importante también para nosotros. Cuando pasamos nosotros por tentación, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Vamos atacando al diablo? ¿O qué es lo que debemos hacer? La Biblia dice, y es un buen patrón, que seguimos lo que hizo Cristo, y Él sencillamente respondió con la palabra de Dios. Okay, ¿alguien quiere? Ya leímos el versículo 4, ahora podemos leer el pasaje paralelos. Cristo estaba citando las Escrituras. ¿Qué es lo que estaba citando? Siguiente persona, si quiere leer Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todas lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ok, muy bien. Alguien hizo una vez la pregunta, porque a veces gente son tentados a robar. Pero dice, ¿por qué robas? Bueno, robo para poder comprar comida. Pues, ¿por qué compras? Okay. Comida. Pues para comerlo. ¿Por qué comerlo? Pues para vivir. ¿Por qué vivir? ¿Qué es el propósito de la vida? Y aquí es lo que está señalando. Vivimos por la palabra de Dios. Okay? Entonces comemos para poder seguir obedeciendo a la palabra de Dios, obedeciendo al Padre, vivimos para la gloria del Señor. Si es así, entonces eso va a volvernos a la pregunta que es filosófica. ¿Debemos robar? No. Debemos hacer algo que es indebido, aunque podemos ver una conclusión que podemos justificar a través de hacer algo indebido. Eso es pragmatismo. Eso es decir, voy a justificar mis hechos indebidos si veo una conclusión buena. Pero Jesús, otra vez, ya lo vimos más de una vez, Dios no usó sus habilidades divinas para satisfacer a sus deseos naturales. De hecho, Él cumplió en cada área como nosotros. Y Él resistió la tentación de Satanás. Entonces hay un principio que ya vimos. No debemos satisfacer un deseo legítimo en una manera no legítima. Otra vez, ¿qué es el contexto? Hay deseos naturales y normales que son buenos en su contexto. Fuera de su contexto es indebido, es pecado. Cristo fue tentado en esa área. Cuando nosotros pasamos por tentación en esta área, no podemos decir que Cristo no entiende. Él pasó por esa tentación. Y también
en cuanto a ese deseo de cumplir, de suplir esa necesidad o ese deseo natural, lo rechazó aún después de haber pasado por 40 días sin comer. También fue tentado en el área de ambiciones, el deseo de adquirir cosas. Otra vez podemos ver la comparación entre la versión 09 y la versión 60 cuando habla de deseos. Ahí los deseos de la carne, la antigua versión dice la concupiscencia de la carne. Podemos utilizarlo como sinónimos. Es un deseo abnormal porque es un deseo de satisfacer más allá del contexto que Dios nos ha previsto. El plano ahí es mental, quizás para distinguirnos entre físico y mental. Vamos a ver esta escena. Ahora el hermano leo hasta el versículo 4, pero ese mismo párrafo que nota ahí podría terminar el párrafo por leer los versículos 5 y 6 de Mateo 4. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Okay. Nota la sutileza de Satanás. Ahora está utilizando la Biblia. Cristo lo hizo para defender con la verdad y hasta Satanás lo está haciendo. Entonces, el problema no es que Dios no es que Dios no va a cuidar de Jesús. Eso no es el asunto. El asunto es probar a Dios, es faltar creer en la previsión de Dios. Fue tentado de faltar confianza en Dios. Dios no tuvo que hacerlo para demostrar su dependencia en el Padre. La respuesta del Señor, podemos comparar lo que Satanás hizo torciendo la Biblia, podemos ver cómo respondió Cristo, pero nos enseña que hay una diferencia entre fe y presumir. Cuando vemos cómo debemos responder a Dios, no probamos en el sentido de que nosotros decimos: Dios, esta es mi voluntad. Ahora, si me amas, vas a someterte a mi voluntad. No, es el opuesto. Y de hecho, ¿qué es la palabra que Jehová usó para hablar del pueblo de Israel? Me probaron, ¿okay? Pero lo probaron en una manera indebida, le tentaron. Básicamente es la idea. Dios no puede ser tentado, no tiente a nadie, pero al mismo tiempo le estaba probando, está diciendo: bueno, si en verdad eres Dios, entonces eso es lo que vas a hacer. Y nuestra actitud, eso es lo que pasa, ¿no? Dios, si me amas, vas a cuidar de mí de esa manera. No, podemos demostrar dependencia en el Señor y decir: ¿sabe qué? Yo dependo en ti, Dios, y lo que provees para mí, voy a reconocer que es tu voluntad y es una demostración de tu amor, aunque no es lo que había esperado. No tenemos que ir y tentar a Dios así. Si Dios, si en verdad me amas, bueno, en este momento, al decirlo así: Dios, si en verdad me amas, no estamos demostrando confianza en nuestro Dios. Entonces tenemos la respuesta del Señor, otra vez con la palabra de Dios. Y también tenemos otra manera en que fue tentado Cristo, por avaricia. Eso es el deseo de obtener cosas. Otra vez, es un deseo normal de tener cosas. Eso no es el problema. Pero en su contexto,
veo propiedad de otro, y lo quiero para mí mismo. Okay. Ahora eso es un problema, se llama vanagloria. Eso es querer obtener la vida más de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Okay. ¿Qué es lo que dice 1 de Juan 2:16? La última parte, pues la hermana ya leo, entonces voy a leerlo. Y la soberbia de la vida, o la 60 dice la vanagloria. Entonces, sinónimos ahí: soberbia de la vida, vanagloria de la vida. Eso es vivir para las cosas. Que hay una diferencia entre, y estoy usando las mismas palabras, pero hay una diferencia entre como para vivir y vivo para comer. Como para vivir, vivo para comer. Estoy usando las mismas palabras. Pero ¿qué es la diferencia? Okay. Mi ambición en la vida es comer. Y hay personas que tienen ese meta en la vida. Y no ven a la provisión de Dios como y las cosas para utilizar para su gloria. Lo usan para su propia gloria, su propio fin. Satanás en un sentido estaba ofreciendo la corona sin la cruz, porque nota lo que dijo alguien, lo leyó en cuanto a decir si eres hijo de Dios. ¿Okay? Entonces, y básicamente también, ¿qué es el versículo? Cristo le pidió, Satanás le ofreció dejarle en paz si pudo tomar un poquito de tiempo para adorarle. Interesante cómo lo puso. Creo que no puse el pasaje ahí. Pero es la última tentación. Versículo, sí, no lo había puesto, perdón. Son los versículos 8 y 9 de Mateo 4. Tenían nada más 2 a 6. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Es interesante que pues estaba hablando de lo que Dios creó, de lo que Cristo había creado, lo que era el suyo, pero estaba hablando en cuanto a esa libertad que Satanás tenía en el mundo. Pero básicamente sí estaba ofreciendo la corona sin la cruz. Y básicamente cuando vemos a Juan 3:16 y otros versículos, cuando hablamos de lo que Cristo hizo por nosotros, era necesario para proveernos el escape del infierno. Ahora, voy a decir algo, escúchame bien, porque no quiero que me malinterprete. Dios no tuvo que prepararnos un escape del infierno. Okay. Dios proveyó para nosotros un escape del infierno a través de Cristo, pero no tuvo que hacerlo. Lo hizo porque nos amó, por su amor. Pero Dios hubiera sido justo en no proveer a Cristo. Todos hubiéramos ido al infierno y no hubiera sido la culpa de Dios. Pero en su amor proveyó una manera. Pero la manera en que proveyó fue necesario para proveernos el escape del infierno. Y lo hizo porque nos amó. Entonces vemos la respuesta que, estaba ahí donde dijo básicamente vete, Mateo 4, 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este es otro versículo que es defensa de la deidad de ¿quién?
de Cristo, porque Cristo sí recibió adoración y está diciendo que debe adorar solamente a Dios. Entonces no iba a adorar a Satanás, le estaba ofreciendo en un momento débil, si podemos decir sutil, a la debilidad físicamente, debilidad del cuerpo. No tenía una naturaleza pecaminosa que le estaba jalando, pero sí tenía, su cuerpo era débil a través de poder pasar por 40 años. De hecho, la evidencia de eso es lo que vemos justo después de la tentación. Mateo 4, después de decir, vete Satanás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. No tuvo que dudar a Dios y hacer cosas para probar si en verdad Dios le amaba. Y nosotros cuando hacemos eso también, es indebido, es incorrecto, es falta de fe. Y de hecho, ¿qué es una falta de fe? Lo que hacemos con una ausencia de fe es que es pecado. Ahora, en cuanto a el resultado, en cuanto a esa tentación, relación con Cristo, triunfo. Él resistió la tentación. Entonces, eso fue un ataque de Satanás, pero en la soberanía de Dios, el Padre le llevó al desierto. Entonces Dios estaba en control todo el tiempo, pero ¿cómo salió Cristo? Eso fue un triunfo. En relación con Satanás, derrota, perdió esa batalla. En relación al creyente, nota lo que puse aquí, la posibilidad de triunfo contra el enemigo. ¿Por qué digo posibilidad? Siguiente persona, si quiere leer Filipenses 1:28. Filipenses 1:28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Intimidados. Y vemos el ejemplo de Cristo mismo. Y vemos los versículos a través de toda la Biblia ayudándonos a entender que sí podemos resistir la tentación, pero como dice en Hebreos, Él pasó por nosotros, por el beneficio de nosotros, pasó por todo lo que podemos pasar, pero Él sin pecado. No tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué es lo que Cristo hizo en cuanto a estas tentaciones que nosotros no pasamos cuando nosotros pasamos por tentaciones? ¿Qué es que no es igual? ¿Hay algo desigual? Podemos decir en cuanto a la tentación de Cristo, pues no, no es como nosotros. Dios mismo, usando esa tentación por Satanás, para uno que era parte de lo que debió haber cumplido para ser el sacrificio perfecto, para cumplir toda justicia, para cumplir con la ley en todo, sin quebrar la ley, sin violar la ley, sin ir en contra de la ley, y lo hizo. Entonces la Biblia dice en nosotros, eso es ejemplo para nosotros, para que cuando nosotros pasamos por tentación. Tenemos 13 minutos. Puedo ir al estudio 10, la humanidad, que todavía corresponde con lo que hemos estado viendo, pero antes quiero saber si alguien tiene una pregunta de lo que hemos visto. Traslapa un poquito la humanidad, podemos quizás cubrir todo en 10 minutos, vamos a ver, pero ¿alguien queda con una duda?
¿ok? Entonces vamos a brincar el 9, cubrimos ayer, anoche. Vamos a ir al estudio 10, la humanidad de Cristo. Entonces pueden ir al estudio y es una página y después los versículos. Entonces antes de entrar en el bosquejo vemos esta declaración: la realidad de la naturaleza humana le conecta con la entera raza humana. Ya lo vimos en su crecimiento, en su infancia, en resistir a la tentación. Hay algunas personas que no aceptan que su humanidad fue como la de nosotros. Un ejemplo aquí: Apolinario, obispo de Laodicea, negó la existencia de un alma racional en la naturaleza humana de Cristo. Estaba equivocado en pensar que la raíz del pecado es el alma. Entonces pensó que el Cristo sin pecar no pudo tener un alma humana. Ahora voy a decir que eso corresponde con Cristo cuando dijo en la cruz: consumado es. ¿Okay? Vemos que sí tenía lo que correspondía en cuanto a su naturaleza de un ser humano. No era diferente de nosotros, sin pecado, pero eso no es decir que no es el ser humano como nosotros, porque todos somos pecadores, pecamos porque somos pecadores, pero esa naturaleza que tenemos es ajena a la humanidad o no. Cuando digo ajena, es algo que es parte de la esencia de la humanidad. El pecado no es, porque Adán y Eva fueron criados sin pecado y eran seres humanos. Ahora pecaron y ahora por herencia todos tenemos esta naturaleza pecaminosa. Pero cuando Cristo nació, y vamos a ver esto en la tarde, pero cuando Cristo nació sin pecado. Entonces el hecho que Él nació sin ser pecador no significa que era menos ser humano. No, Él fue ser humano sin perder su deidad. Pero el hecho que Cristo no era un pecador no significa que no era ser humano, porque como Dios creó a la humanidad, de hecho Adán, su nombre Adam, representando toda la humanidad, él fue creado sin pecado. Igual cuando se encarnó Cristo, sin pecado. La evidencia de la humanidad de Cristo, en cuanto a su propia humanidad. Tenemos la genealogía. ¿Se acuerda que mencioné la genealogía por dos perspectivas en dos diferentes evangelios? Tenemos la genealogía. Ahora, ya vimos en Hebreos, hablando de Cristo, cuando dice no genealogía, pero eso corresponde a su deidad. No tiene comienzo, ¿okay? No tiene fin. Siempre eterno, pero en cuanto a su humanidad sí tiene un momento en la historia en que se humanó y sí podemos ver la genealogía. Vemos en la genealogía José, porque fue adoptado por José. Nació por su mamá, es por María. Eso corresponde con su humanidad, con su encarnación. Ahora, voy a mencionar algo en este momento, que siempre hay peligro en ir más allá de describir lo que Dios describe en la Biblia, porque algunas personas piensan que para poder decir cómo es que Dios se humanó, y tratando de distinguir entre la humanidad y la deidad, llega a describir en una forma en que es herejía. Pero María fue la madre de Jesús
¿Okay? Jesús es Dios, pero hay una herejía que se llama, creo que es María Tocos, si no me equivoco, que básicamente presenta a María como la Madre de Dios. Creo que la primera vez que visité a México, llegamos a un lugar donde tenía una imagen de María, la María de Guadalupe en México. Y unas mujeres estaban cantando himnos, pero no a Cristo, a María. Entonces el canto, todavía me acuerdo, Ave María, Madre de Dios. Okay. Ahora, él estaba cargando ¿a quién? A Jesucristo. Okay. Pero Dios no tiene comienzo. Algunas personas tratando de hacerlo un poquito más claro, lo hicieron más lodoso, menos claro, porque algunos piensan que, que Cristo poseyó el cuerpo al momento de nacimiento. Bueno, eso es gnosticismo. ¿Por qué? Porque dice al final que cuando estaba en la cruz, Cristo, la deidad, se fue y dejó a este pobrecito Jesús humano para sufrir en la cruz. No, entonces tenemos que entender lo que corresponde cuando hablamos de María como la madre de Jesús. Jesucristo, Cristo es eterno, no tiene comienzo, pero en cuanto a su encarnación, eso ocurrió hace 2000 años. Fue concebido por el Espíritu Santo y entonces su papá carnal, en ese sentido, no fue José, le adoptó. Okay? Y vamos a ver después, eso es otro estudio, pero eso es la manera en que nació sin tener esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Pero también aparte de su linaje, de la genealogía, vemos que fue normal en su apariencia. ¿Alguien quiere leer Juan 4:9? La siguiente persona. Okay. Si quiere leer Juan capítulo 4, versículo 9, volteando la hoja. Juan capítulo 4, verso 9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Okay. Aquí es un ejemplo donde de una mujer, la mujer samaritana, le identificó no solamente como un ser humano, pero como un judío. ¿Cómo es que se dio cuenta? Pues en México, sabe, si alguien es del norte, del sur, pues casi canta como habla y es notable que es un mexicano del sur, pero alguien del norte no habla así. ¿Fue por su acento? ¿Qué piensa? ¿Los samaritanos no eran más astutos? ¿Mande? ¿Los samaritanos no eran más de piel oscura? O que lo notó por notar como en su cara. Sí, era notable que era no solamente un ser humano, pero notable que era un judío. Eso es interesante porque depende de dónde va, a veces en la región o el trasfondo alguien tiene un dibujo, una pintura de Jesús, y a veces es según la raza de la familia. Pero fue un judío y ella lo notó. Era obvio para los samaritanos reconocer a los judíos. Entonces, eso es parte de la evidencia que compilamos para argumentar sobre la naturaleza humana, la humanidad normal en todo sentido. Su constitución humana era normal. Él poseía los poderes y facultades normales de un hombre. Él caminó, hizo viajes. En sus 3 años de ministerio caminó más de como 3,000 kilómetros.
en estos 3 años. Caminó mucho, tuvo un trabajo, comió, aún después con los discípulos para probar su humanidad, comió enfrente de ellos. Tenía los poderes normales de un hombre. Se llamó Hijo de Hombre. Voy a hablar un poquito más sobre este título en la noche. Pero el título para hablar de su humanidad. Mostró limitaciones humanas y reaccionó a estas limitaciones humanas. No vamos a terminar, pero vamos a seguir hasta la 1. Sufrió hambre. ¿Okay? ¿Alguien quiere leer Marcos 11:12? Marcos 11:12. Marcos 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Ok. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que tuvo hambre. Ok. Estaba cansado. Tuvo sueño. Juan 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ok. Entonces, eso es una descripción normal de un ser humano. Cuando camina mucho, se cansa. De hecho, Dios sabía eso. Cuando Elías estaba huyendo, por las montañas, por fin llegó a una cueva, y Dios provió para el profeta le dio una oportunidad de tomar una siesta, le dio comida, otra siesta y luego le regañó. Pero eso es una descripción de un ser humano. Ahora, ¿por qué estamos entrando en estos detalles? A través de la historia, cada aspecto de Cristo ha sido atacado. Entonces, debemos quedar sin duda en cuanto a quién es Cristo. Jesucristo se encarnó, y esa humanidad que tenía no era una apariencia solamente, no era era como una fantasma o de 3 o 4 dimensiones. Usted ahora tiene una nueva tecnología donde puede ver la imagen de una persona enfrente y parece que está justo enfrente de ti, y hasta creo que en 180 grados parece que es un ser humano, pero no es. Usted puede pasar la mano por esta imagen. Cristo no es así. Y el ataque ha sido porque si podemos atacar a Cristo y decir que en verdad no se encarnó, ¿qué habla eso en cuanto al sacrificio que era para nosotros? Pues lo disminuye o lo destruye. Entonces tenemos que entender que parte de nuestra defensa de Cristo, nuestro Salvador, es defender su humanidad. Ahora, vamos a hacer pausa aquí y vamos a volver a esta sección mañana, porque parece que vamos a invertir quizás como 10 minutos más o un poquito más si tienen preguntas. Pero antes de concluir, vamos a volver al estudio, creo que es 10. ¿Alguien tiene una última palabra? Quizás una observación de cómo poner en práctica lo que han visto, de cómo aplicarlo. De un ejemplo de quizás una secta falsa aquí, que han notado que ataca cierto aspecto de la humanidad, y con la defensa de la Biblia podemos ayudarles, porque eso es un deber de los líderes, de poder convencer, cerrar las bocas de los engañadores, pero también de ayudar a otros no entrar en esa trampa del enemigo. ¿Tenía ejemplos de...? Okay. Muy bien, gracias, hermanos. Oh, perdón.
Disculpe, tengo una pregunta. Hay un versículo en la Biblia donde dice Jesús le pregunta a sus discípulos referente al fin y Jesús le dice que nadie sabe la hora, ¿no? Que solamente su Padre. En este versículo a veces algunos dicen que fue porque Jesús estaba usando su naturaleza humana y no divina para contestar. No sé si esto es cierto o cuál es la explicación o la interpretación. Ok, buena pregunta. Jesús es Dios, Cristo es Dios. Él descendió para preparar un lugar para nosotros. Ok. Es parte del plan de Dios. Es Dios. Él sabe todo. Ok. ¿Cuándo mencionó eso? Estoy hablando de mi interpretación. ¿Cuándo dijo eso? Antes de su ascensión. Okay. Él es limitado. Él todavía mantiene su humanidad. Sí. Okay. Él es limitado en el cielo en cuanto a lo que puede entender. No es limitado. ¿Es limitado en dónde puede ir? No. Pero sigue guardando su humanidad. Es el Dios hombre. Y está a la diestra del Padre. Entonces yo digo que eso sí estaba hablando en ese lado, antes de ascender, de lo que correspondía en ese momento de su limitación. De entender eso. Ahora, ¿qué más? Bueno, hasta ahí es lo que dice. Entonces no voy a ir más allá de eso. Pero en cuanto a, podemos decir que Él sabe ahora lo que dijo que solamente el Padre. Yo digo que ahora sí. Quizás más allá de eso no voy a ir porque la Biblia no va más allá de eso. Pero yo digo que eso corresponde a lo que estaba diciendo en su ministerio terrenal durante esos 3 años. Y en el cielo, a la diestra del Padre, no tiene limitaciones en cuanto a saber lo que el Padre sabe. Okay. Pero no quiero comentar más allá de eso, porque la Biblia no comenta más allá. Pero entendiendo la naturaleza de Dios, y los límites que Él puso sobre sí mismo. ¿Cuál es el nombre de los contenedores que tienen 5 galones? En México se llama garrafón, que llena agua. Contenedor de agua. Okay. Cuando, por ejemplo, hay uno atrás que tiene agua. ¿Pilón? Ok. Tengo que traducir mi español. Lo llama garrafón, pero pilón de agua, ok, son 5 galones. Vamos a decir que eso representa la deidad de Cristo. Cuando se despojó a sí mismo, no perdió su deidad, pero se limitó a sí mismo. Podemos decir que Dios tomó lo que representa la deidad y echó estos 5 galones dentro de sin perder una gota. Trata de explicarme eso. Yo no puedo explicarlo. Yo sé eso es lo que ocurrió, pero no puedo explicar todo. Pero Él no tenía ese límite, aunque sí sigue siendo el Dios hombre, guarda su humanidad, pero no es limitado. Es igual con nosotros cuando tenemos cuerpos glorificados. Vamos a perder limitaciones humanas que tenemos en este lado de la eternidad. No vamos a ser omniscientes, pero hay ciertas limitaciones. Nunca vamos a tener sed, es lo que dijo. Básicamente la mujer samaritana estaba hablando de agua de vida eterna, pero al mismo tiempo es así. Pero yo digo que eso es lo que dijo, que corresponde con los límites que Él puso a sí mismo. ¿Iba a decir algo? Quería preguntar,
Jesús conserva su humanidad, pero en un cuerpo glorificado. Sí. Sí, tenemos que entender que aún la Biblia, no sé ustedes, han tenido conversaciones de mucho tiempo hablando o tratando de averiguar cómo será el cuerpo glorificado. Como niño, como bebé, como adulto, voy a tener canas, voy a tener pelo, voy a tener mi barba con canas, pues, bueno, hay ciertos detalles que no nos ocupan, pero hay límites que nosotros tenemos en nuestra humanidad, en este lado de la eternidad, que no vamos a tener en el cielo. Creo que vamos a poder, voy a dar un ejemplo, en cuanto a nuestro entendimiento. Hay personas, ¿no han notado que hay personas que tienen deficiencias en ciertas áreas, pero hay un joven, bueno, es adulto, pero le puede decir la fecha en que nació y en menos de un segundo puede decir el día de la semana en que naciste. Creo que en ese nivel de capacidad vamos a experimentar en cada área de nuestras vidas. Pero otra vez, no quiero ir más allá de lo que dice la Biblia, pero creo que con lo que dijo, sí, porque muchos hacen esa pregunta. No creo que Cristo está en el cielo diciendo, ¿ahora cuándo? No, no tiene ese límite. Él sabe lo que el Padre sabe. Gracias. Ok, nos vemos mañana. Bueno, esta tarde a las 7. Ok, hermanos, espero que ha sido útil ese tiempo y como ya sabemos, el punto en todo esto, hermanos, es uno que nos guía hacia más adoración a Cristo, ¿verdad? Que nos lleve a adorar y que también llevemos esto a la práctica, que recordemos, por ejemplo, si Cristo tiene toda autoridad y todo lo que hacemos es para su gloria, entonces eso debe afectar la manera que vivimos, ¿no es cierto? Debe afectar lo que hacemos, cómo lo hacemos y bueno, hay muchas aplicaciones, ¿bien? Bueno, gracias por venir, gracias por poner el tiempo y yo sé que esta semana va a ser muy útil. ¿Han tenido un poco problema de escucharlo esta mañana? ¿Ha sido difícil de escucharlo o de escucharlo normal? ¿Sí escucharlo normal? Porque el parlante está dividido para allá, entonces este lado no hay de escuchar tanto, pero quizás mañana podemos seguir mejorando. Y bueno, los que ya lo cancelaron, el almuerzo ya está listo. Si alguien falta cancelar ahora, si tuviera sencillo también le agradezco porque no tengo sencillo todavía. Y bueno, los que no se quedan para el almuerzo, gracias por venir. Nos vemos también en la noche a las 7, por favor. Bien. Ok, hermanos, ya están despedidos. Los que pagaron el almuerzo ya está abajo, ya está listo, pueden